Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Vamos a abrir la Biblia donde nos hemos estado quedando, en Génesis 18. Bueno, estamos hablando acerca de las características de un creyente maduro, ¿sí? De un cristiano que está madurando. Y bueno, pues esto es para examinarnos, y yo creo que todos podemos decir, pues me falta, ¿sí? Bueno, no creo que alguien pueda decir, yo ya lo tengo todo, y si ya lo tiene, pues ya, que se lo lleve el Señor, ¿verdad? Ya no necesita más. Sí, yo creo que no, ¿verdad? Todos estamos muy deficientes. El problema es que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Pero para eso es la palabra. Entonces, si nuestra actitud hacia la palabra es de necesidad, ¿sí? O de entender que estamos en una condición no perfeccionada, pues Dios nos va a hablar, ¿sí? Dios es digno, mis hermanos, amén. Entonces, Dios esconde su palabra, ¿sí? Y más cuando hay una actitud de sabelotodo, ¿verdad? Como decimos, o una actitud de yo estoy bien, ¿sí? Hay muchas cosas que uno evade, ¿sí? Mucho principio de Dios, mucha de la voz de Dios o la palabra, como que uno le saca la vuelta, ¿verdad? Porque siempre es algo que incomoda, ¿sí? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, nunca vamos a ver en la Biblia donde hay una parte, ¿sí? Donde no nos podemos incomodar, ¿sí? Estoy diciendo incomodar, ¿verdad? No agredir o maldecir, ¿sí? Que también puede haber ahí, porque la Biblia habla de reprensión, ¿sí? Y reprensión es un regaño duro, ¿sí? Entonces, la Biblia en sí es un espejo, amén. Y como todo espejo, pues nos hace ver nuestra condición, ¿sí? Entonces una cosa es que yo no me acerque a ese espejo, y otra cosa es que esté en el espejo y me tape los ojos, ¿verdad? Para no ver lo que Dios me está mostrando. Eso es evadirlo, ¿sí? Porque es incómodo, amén. Y más cuando son áreas que pegan mucho nuestro egocentrismo, ¿sí? Nos mueve, nos incomoda, ¿sí? Yo creo que puede ser, ¿verdad? Que a veces por eso uno no busca la restauración de los matrimonios, porque es incómodo, ¿sí? Es incómodo el que me digan tienes que perdonarlo, tienes que perdonarla, entre otras cosas, ¿verdad? Ese es solo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de muchas, ¿sí? Donde el área del ego, ¿verdad? El que es afectado o es exhibido mis errores, ¿sí? Si yo tengo una actitud así de que no, o que estoy dándole la vuelta a aquello que me incomoda, nunca vamos a crecer, ¿sí? Nunca. Entonces todas estas características pues, son algo inalcanzable si se tiene esa actitud. Pero cuando yo me acerco a Dios y obviamente me incomoda lo que me diga, ¿sí? No me gusta lo que me está pidiendo, lo que me está demandando, ¿sí? Pero me está confrontando, ¿sí? Dios siempre que confronta da salidas, ¿eh? Dios no es como el hombre religioso, ¿sí? Que le gusta exhibir, que le gusta difamar, que le gusta exponer, ¿sí? La condición de la gente, pero no te muestra una salida. Ese es lo que se ha oído mucho a veces, ¿verdad? Y que esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿y qué es lo que está bien? ¿Sí? Bueno, pues ni ellos lo conocen, amén. Entonces es más fácil sacar predicaciones exhibiendo los errores de otros, ¿sí? Que enseñando. ¿Y sabe por qué no lo enseñan? Porque no lo conocen, ¿sí? Entonces, poder conocer a Dios cuesta bastante. Esto no es de, ya leí un versículo, ya terminé un curso, ¿sí? Conocer a Dios es un caminar, mis hermanos, ¿sí? Entonces, no se da de un día, no se da un año en el Evangelio, ¿sí? No se da por el término de algún estudio, ¿sí? Esas son joyitas, son granitos de arena, ¿sí? En comparación de la inmensidad de lo que es Dios, ¿verdad? Obviamente sirven, pero esto es un caminar, amén. Entonces, no podemos exigir, ¿sí? Algo muy grande de Dios cuando no ha habido un caminar, ¿sí? Y cuando hay un caminar, ni siquiera se exige, las cosas van llegando solas, ¿sí? Pero porque ya hay un caminar donde se permitió a Dios confrontarnos, ¿sí? Se le permitió a Dios ponernos en el espejo y decirnos, esa actitud está mal, ¿sí? Esa forma en la que hablaste, no quiero que la vuelvas a usar, ¿sí? Eso que hiciste no es en base a mi palabra, ¿sí? Eso que sientes, por más que lo escondas o lo quieras enterrar, me ofende, amén.
Entonces nadie, por eso la Biblia lo dice así, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo dijo, que nadie puede hacer sus mandamientos u obedecerle si no le ama, ¿sí? Y esa es la realidad. Entonces, cuando una persona no ama a Dios lo suficiente, se defiende mucho, amén. Cuando una persona no ama a Dios lo suficiente, le saca mucho la vuelta a las cosas, ¿sí? No quiere que lo incomoden, ¿sí? Porque no es un amor suficiente hacia Dios. Entonces, pero cuando se ama a Dios, lo que quieres es hacer su voluntad, ¿sí? Lo que quieres es saber cómo hacer lo que Él quiere, ¿sí? Por eso es, el que me ama, guarda mi palabra, ¿sí? O sea, el que no ama a Dios tiene una religión, ¿sí? Escucha, trata de aliviar conciencia, ¿sí? Ya hice esto, ya hice lo otro, y tiene su religión, nada más que corre el riesgo, ¿sí? De que se pierda su alma con todo y su religión, ¿sí? Entonces, no, esto es una vida, mis hermanos, amén. Entonces, para eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Para que se nos muestre ese camino, ¿sí? Se nos muestre la vida a través de la palabra y uno pueda decir, esto no es como la otra religión, ¿sí? Esto es una verdad, amén. Y esto es un camino, ¿sí? De santidad, ¿sí? Un camino de obediencia, un camino de integridad, ¿sí? Que no es fácil, amén. Pero cuando se ama a Dios, se quiere vivir, ¿sí? Lo que Él demanda. Entonces, pues el punto sería ¿no? Tenemos que amar más a Dios, amén. Entonces, ¿por qué no se ama tanto a Dios? ¿Sí? Porque no hemos entendido lo que hizo por nosotros, amén. Claro que no lo vamos a entender en toda su magnitud, ¿verdad? Yo creo, estando aún en la eternidad, pues vamos a requerir una eternidad para que nos lo expliquen o nos lo hagan entender, pero es un caminar, amén. Entonces, cuando se ama a Dios, ¿sí? Se doblega el orgullo, amén, se doblega el ego. No piensas en que me voy a ver mal o no sé, ¿verdad? No es justo, ¿sí? No consideras eso. Obviamente te pasa por la mente, ¿verdad? Y te pega aquí, pero tú dices, Señor, por ti, amén. No me gusta, no me parece, pero voy a cerrar la boca, ¿sí? Porque te amo, amén. Ni modo, voy a tener que hacer esto que no estoy acostumbrado, que no me gusta hacerlo, pero yo te amo, ¿sí? Y te lo tengo que mostrar. Y si esa es la forma que lo tengo que hacer, pues está bien, ¿sí? Lo que tenga que hacer, amén. Nada más ayúdame, Señor, porque hay cosas que ignoro, ¿sí? Cuando una persona decía una vez, ¿verdad? Hay dos cosas que Dios ve, entre otras, para poder hacernos crecer, entre otras, ¿verdad? Que uno lo puede resumir en fe. Pero una de ellas es que se reciba su palabra, ¿sí? Cuando alguien recibe su palabra, recibirla, usted sabe lo que es, ¿verdad? Es tenerla como una verdad, ¿sí? Oírla no es lo mismo, amén. Yo la puedo oír y a lo mejor la hemos oído por años, ¿sí? Pero cuando yo la recibo, es cuando eso para mí, eso es la verdad, ¿sí? Entonces deja de ser un concepto opcional, ¿verdad? Sino que esa es la verdad y sobre eso yo tengo que caminar, ¿sí? Cuando alguien la recibe así, Dios considera eso y le tiene mucha paciencia. Y siempre cuando uno lo piensa, la vida de Acab, ¿sí? Es algo muy sorprendente. Dios mandó a Elías y le dijo tal y tal cosa. Era un juicio. Acab se humilló delante de Dios porque le dolió lo que le estaban diciendo. Lloró delante de Dios. Todavía Elías no llegaba a su casa y Dios lo regresó y le dijo, dile que eso no va a pasar en su tiempo, que lo voy a hacer en sus hijos, ¿sí? O sea, Dios le tuvo misericordia a él porque se humilló. Y usted ve la vida de Acab, hizo una vida perversa, horrible, ¿sí? ¿Por qué Dios tuvo compasión? ¿Sí? Porque recibió la palabra. Entonces, aquí habemos mucha gente imperfecta, pero ¿sabe por qué Dios nos tiene paciencia? Porque recibimos su palabra, ¿sí? El que no la recibe, pues se endurece y Dios ya no muestra la misma paciencia, ¿sí? Entonces otra cosa es, somos gente moldeable, ¿sí? Recibir su palabra, tener un corazón moldeable, amén. Dios sabe en qué
la forma en la que venimos a Cristo, todos mal hechos, ¿sí? Mal formados, quebrantados, ¿sí? Estructurados por el mundo, todos venimos mal, ¿sí? Esto no depende de culturas, no depende de posiciones económicas, el pecado nos malformó, a todos, ¿sí? Pero cuando la persona lo entiende, ¿sí? Y no se pone así como que yo estoy bien, todos están mal, sino que yo necesito ayuda, eso también Dios lo ve, ¿sí? Y nada más por tener esa actitud, Dios alarga su paciencia y su misericordia, amén. Entonces, pero si yo me cierro y resisto la palabra, aunque incomode, ¿sí? Dios no va a tener la misma misericordia, ¿sí? Y hay que tener esto aquí en la mente, ¿sí? Esto no depende de perfección o imperfección, depende de fe. Ponme atención, hermano Rogelio, déjalo que escuche, ¿sí? Entonces, esto es importante, porque si el corazón está así, esto no va a llegar. Y si esto no llega, no hay transformaciones, amén. Y no sé cómo expresarlo, ¿verdad? Pero Dios le duele, mi hermano, ¿sí? Dios está, usted y yo no vemos lo que Él ve, ¿sí? Lo que Él ve a diario. Créame que a manera mundial, la iglesia está muy mal, ¿sí? Muy mal, amén. Que nosotros no seamos parte de esa estadística, amén. Sino que podamos decir, Señor, pues aquí estoy, yo no quiero ser parte de eso. Yo quiero que enderece tú lo torcido que pueda estar en mí. Entonces, por eso pongan mucha atención, amén. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, entonces Génesis 18. Ya después le das la explicación, ¿sí? Génesis 18:1. ¿Ya estamos? Bueno, voy a continuar, ya lo dije desde el principio, ¿verdad? Desde el versículo 1. Bueno, vámonos más abajo mejor, para ya no repetir mucho. Creo que llevamos 4 características, ¿verdad? La primera, firmeza, tener la actitud o corazón de peregrino, sí, todo eso pues lo hemos hablado domingo y miércoles, me parece. Versículo 2, tener la mirada en el cielo o en Dios, o la mente. Y la cuarta, la adoración, sí, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver otra. Quiero que vaya al versículo 3. Bueno, esto es cuando Dios, ya lo hemos estado leyendo, Dios se presenta ante Abraham, ¿sí? Fíjese bien, versículo 3. Dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se te haga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio a su criado. Y este se dio prisa y lo preparó. Bueno, quiero que vea algo, ¿sí? Aquí vamos a ver otra característica de Abraham, que en este caso estamos hablando de una persona que está madurando, ¿verdad? Sí, firmeza, mente de corazón de peregrino y todo es lo que ya expliqué. Pero vamos a ver otra aquí. Usted se fija la actitud que tiene Abraham, ¿sí? Cuando Dios se le presenta. Yo creo que todos, si Dios nos visitara así, probablemente, ¿verdad? Nuestro corazón sería presentar o pedir, ¿verdad? Presentar nuestros problemas, nuestras necesidades y pedir la ayuda, ¿sí? Pero lo que pide Abraham no es ni soluciones ni respuestas, lo que pide es déjame servirte, ¿sí? Y es lo que él presenta, es la petición que presentó Abraham, ¿sí? Acuérdense que Isaac todavía no nacía, entonces puede decir que todavía había necesidad en Abraham, amén, y él ya había recibido promesa, entonces puede ser que Abraham, si, o nosotros como hijos de Dios, pues esa es la petición que presentaríamos, ¿no? Señor, ¿por qué no me has dado respuesta? Sí, ya pasaron muchos años. Señor, ¿por qué no me suples tal cosa? No, lo que él le pide es
quiero que me dejes servirte, ¿sí? Esa fue su petición. Entonces podemos decir que esa es una característica, otra característica de alguien que está creciendo. Tiene un corazón servicial, ¿sí? Esto lo hemos dicho muchas veces. Hay varias escrituras donde uno puede ver la reacción que tiene una persona a la cual Dios se le ha revelado, ¿sí? Lo vemos en Isaías 6, ¿verdad? Él vio al Señor en el trono, sí, lo vio grande, poderoso y sublime, ¿verdad? Y la reacción que tiene Isaías, entre otras cosas, porque pide perdón, se siente pecador, etcétera, fue: envíame a mí, Señor. O sea, yo quiero servirte, ¿sí? El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Igual se encuentra con Dios en el camino a Damasco, y su primera reacción fue: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Entonces ahí ya nos presenta pues mucha enseñanza, porque a medida que Dios se nos revela, la actitud servicial va creciendo en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menos conocimiento tengamos de Dios, menos deseo de servirle hay, ¿sí? Entre más Dios se nos revele, más hay un corazón más dispuesto a servirle, ¿sí? Y eso, hermano, es algo, no es solamente el hábito de servir, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, que yo acomodo, que yo pongo, que eso es mucho, porque hay gente que ni eso, ¿verdad? Pero es el deseo de decir: Señor, ¿para qué quieres que yo te sirva? ¿O en qué quieres que yo te sirva? Señor, ¿cuál es mi función dentro de esto? ¿Sí me explico esa diferencia? Hay que tener las dos, ¿verdad? Porque el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho, ¿sí? Pero a veces no se tiene la aspiración a servirle, esa sería la palabra más correcta. Sí, no se tiene una aspiración, ¿verdad? A más con Dios, y por no tener esa aspiración, ¿sí? Pues la persona no se da más, ¿sí? Porque cuando alguien quiere servir a Dios, y esto es así, se tiene que consagrar, ¿sí? Una persona que quiere o está sirviendo a Dios tiene que consagrarse, ¿sí? ¿Qué es consagrarse? Es apartarse del pecado, ¿sí? Y pecado no es nada más borracheras, idolatría, brujería. Eso es lo muy obvio, ¿sí? Son hasta detalles. No sé quién lo dijo o lo mencionó. No sé si fue solo o alguien lo mencionó, ¿sí? Hablando acerca de los detalles. Y se me venía la escritura de Eclesiastés. Alguien lo predicó. Y en esa escritura dice, ¿sí? Habla acerca de las moscas muertas, dice, ¿sí? Echan a perder el perfume del perfumista. Y lo dice ahí, así también una mala acción, ¿sí? O una mala reacción, algo así dice, echa a perder todo. Entonces, no es nada más los grandes errores a los que se supone ya tenemos conciencia, ¿verdad? Porque Dios ya se nos reveló. Acuérdese Isaías, ¿sí? Él ve a Dios, él ya era un profeta, ¿sí? Él ya servía a Dios, él ya hacía cosas muy grandes. Sí, desde el capítulo 1 de Isaías hasta el 6 donde se le está revelando, él ya había dado palabras proféticas. Entonces podemos decir, él ya era un ministro, sí, él ya era un siervo de Dios, él ya estaba al frente, sí. Pero cuando ve a Dios se siente pecador, sí, y dice: Señor, tengo labios inmundos. ¿Cómo puede ser que diga eso alguien que está hablando de parte de Dios? Sí. Y lo dice ahí, y estoy entre un pueblo que tiene labios inmundos. O sea, todos somos pecadores aquí, ¿verdad? Y entonces Dios pues ya le habla varias cosas ahí, y es cuando él dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces, porque su entendimiento de Dios está creciendo más, ¿sí? Y por causa de eso, ¿sí? Él se quiere apartar más. Entonces, cuando una persona no tiene el entendimiento o la aspiración a servir a Dios, no se consagra, ¿sí? Por eso si se tiene la aspiración o se está sirviendo, esto tiene que ser, ¿sí? Así. Yo me tengo que consagrar más. Entonces yo tengo que ver detalles, ¿sí? Moscas muertas, no personas, ¿verdad? Sí, está hablando de actitudes, de acciones, ¿verdad? Esto es una mosca muerta, ¿sí? Que el perfume es muy bueno, el perfume del perfumista, dice ahí en Eclesiastés. Puede ser muy bueno, puede ser muy fino, puede ser, pero eso está contaminando ese perfume, lo va a echar a perder. Puedo estar muy ungido, ¿sí? Pero una mala acción
puede contaminar. Amén. Sí está claro, mi hermano. Y son cosas que no se ven, es una mosquilla ahí, ¿verdad? Una reacción, una actitud. Entonces, si yo tengo la aspiración a servir a Dios, tengo que consagrarme, ¿sí? Y entonces la persona va a empezar a sentir, yo no puedo reaccionar igual, ¿sí? Con hijo de tu quién sabe qué, ¿sí? O yo no puedo reaccionar faltándole el respeto a Dios, a su creación, mucho menos a esposa o hijos, ¿sí? No puedes, pero necesitas tener conciencia, ¿sí? Y necesita tener la aspiración a servir, porque esa aspiración es, yo me tengo que andar más por la derecha, ¿sí? El viernes estábamos orando el pastor Matías y yo, y Dios nos habló, y pues nos dijo cosas muy pesadas, dolorosas, pero una de ellas, o dentro de lo que nos decía, es, consérvense puros, ¿sí? Pues obviamente se lo decía a él, y pues lo está diciendo a mí, bueno, porque eran los que estábamos, ¿verdad? Consérvense puros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Apártense del pecado, ¿sí? Entonces, si uno tiene la aspiración a un servicio a Dios, tiene que consagrarse más, ¿sí? Tiene que examinar más su vida, ¿sí? Y esto no es religión, por eso es cuando se tiene una revelación de Dios, se tiene la aspiración a servirle. Cuando no se tiene esa revelación, solamente se va a querer tener un cristianismo muy superficial, ¿sí? Muy tibio, amén, muy llevadero, ¿sí? Muy religioso, amén, donde lo decían ahorita en el discipulado, ¿no? Muy de ya cumplí, ¿sí? Pero cuando una persona, pues eso yo le decía ayer a las quinceañeras, ¿sí? Tú tienes un llamado, tienes que creerlo, ¿sí? Y no sé por qué cuesta creerlo, pero cuesta. No todo el mundo lo acepta, mis hermanos, ¿sí? Ese lenguaje a veces no es normal entre la iglesia, ¿sí? El que Dios nos quiera usar, amén. Entonces, cuando yo lo empiezo a creer, pues yo quiero alinearme, ¿sí? Y si son pensamientos, lucho contra ellos. No estoy diciendo, no significa que haya perfección, ¿verdad? Esto es una batalla. Si hay sentimientos y que Dios me los hace entender, lucho contra ellos. Si hay actitudes que Dios me las hace entender, lucho contra ellos. Y el ego me va a decir, no es justo, ¿sí? ¿Por qué tú? ¿Sí? Pero la conciencia va a decir, yo quiero servir a Dios, ¿sí? Yo no puedo tener un cristianismo común, amén. Yo no puedo tener otra religión. Yo quiero servir a Dios, ¿sí? Y mis manos no pueden ser usadas para mal, ¿sí? Mis ojos no los puedo usar para mal, mi boca no la puedo usar para mal, ¿sí? Mis acciones no pueden ser para mal. Yo no me puedo dar, pues no sé si decir lujo, de guardarme resentimientos, de guardarme odios. Yo tengo un llamado, ¿sí? Yo no puedo darme el lujo de tener malas decisiones o tener reacciones feas, ¿sí? Y no corregirlas. Eso es tremendo. Así es el machismo. El machismo es, te insulta, te humilla y al día siguiente o al momento te trata como si nada. Eso es machismo, ¿sí? Entonces el que tiene conciencia de que yo soy un siervo de Dios, yo tengo que servir a Dios, y tuvo una reacción inmediatamente, perdóname, ¿sí? Esto me ganó, no lo quiero hacer otra vez, y empieza a luchar, ¿sí? Porque aquí adentro hay algo. Por eso Jeremías, ¿verdad? Un fuego aquí adentro metido. Yo soy un siervo de Dios, ¿sí? Yo no puedo reaccionar igual, amén. Entonces cuando se tiene el llamado, ahora imagínense ejerciéndolo, ¿sí? Si aspirando a eso se tiene que apartar más, ahora ejerciéndolo, entonces no puede agarrarse dimes y diretes con medio mundo, ¿verdad? Sino que él va a decir, yo tengo, cuando es un siervo, cuando ya está ejerciendo, yo tengo una vestidura, ¿sí? Yo no puedo reaccionar igual, porque sobre mí hay una vestidura de Dios, yo represento a Dios, ¿sí? Entonces yo no me puedo agarrar al dime y direte y que tú y que yo, ¿sí? Aunque me vea menso, no le hace. Yo porto una vestidura, ¿sí? Y como yo soy portador de esto, ni modo,
voy a aguantar callado, que se le pase toda la bilis que está soltando, ¿sí? Y después hablo si es necesario, amén. Pero yo no soy, pues se oye sangrón, pero ni modo, ¿verdad? Yo no soy como ese, ¿sí? Yo soy portador de una vestidura, amén. Yo tengo un llamado, ¿sí? Bueno, den un aplauso a Dios, pues. Pero eso se nos tiene que revelar, mi hermano, amén. Eso se nos tiene que revelar. Por eso, acuérdense lo que pasó antes de esto, de lo que acabamos de leer. Abraham alzó los ojos y lo vio, ¿sí? ¿Cuál fue su reacción al verlo? Déjame te sirvo, ¿sí? Y luego le dice, ¿verdad? Porque para eso has venido. Fíjense nada más, ¿cómo se sentiría Dios? Este se agarra la onda, yo creo, diría el Señor, ¿verdad? Este sí entiende, ¿sí? Porque este no es como los demás cristianos. Dame esto, dame esto, dame esto, sácame de... Ese es un niño, ¿sí? Aquí está hablando de uno que está madurando, amén. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué ofrezco yo? ¿Sí? Por eso él no se puso, pues ya que estás aquí, fíjate que traigo esto, tengo esto, y sácame de esto, y ayúdame en esto, y no, ya no aguanto a esta y a este, y ¿por qué no cambias a este? ¿Por qué no cambias al otro? ¿Y por qué no cambias esto? Y saca un pergamino, ¿verdad? ¿Sí? Tomo 1, tomo 2, tomo 3, de todas sus peticiones, ¿sí? Pero cuando a alguien se le ha revelado, Dios lo ha visto. Si no presenta todas sus demandas y todas sus aflicciones, presenta servicio, ¿sí? ¿Qué quieres que yo haga? Porque para eso me estás visitando, porque tú quieres que te sirva. Y entonces Dios le dice, haz todo lo que has dicho, ¿sí? Y pa' pronto diríamos, ¿verdad? Se mueve Abraham, inmediatamente va y da órdenes para que se haga todo. Y era un anciano, corriendo, imagínense el viejito, ¿cómo se vería? Entraba a la tienda de Sara, se iba corriendo al establo, ¿sí? Y hagan esto, hagan lo otro, porque llegó Dios, ¿sí? Y empiezan, ¿verdad? Y como, bueno, he dicho muchas veces, ¿cuánto tiempo se lleva matar un becerro, destazarlo, cocinarlo? Horas, ¿sí? Horas y horas. Ahí los que saben hacer barbacoa y esas cosas, ¿sí? Que empiezan, bueno, los que venden los domingos, desde el viernes están. Imagínense, y eso que compran la carne cortada y órale. Imagínense matarlo, destazarlo, prepararlo, ¿sí? Horas y horas y horas. Nunca se ve cuando masar un hijo. Nunca se ve que Abraham le diga, Señor, ya pasaron más de 20 años y no me has cumplido la promesa. Nunca. Nunca se ve, ¿por qué me diste esta Sara? No, ¿sí? No piensa como yo. Sí, decía una vez un pastor, cuando todavía no era pastor, en sus inicios, él decía, Señor, si esta, hablando de su esposa, ¿verdad?, te amara el 50% de lo que yo te amo, yo sería feliz. No, ese fue su error, ¿sí? Entonces Dios le habló y le dijo, bueno, él hizo estas palabras, ya la regaste, ¿sí? Porque ella no es tu obra, ella es mi obra. Tanto estás mal tú como está mal ella, ¿sí? Los dos son mi obra, amén. Y dijo él, ¿verdad? Jamás volví a decirle eso a Dios. Nunca más volví ni a reclamar ni a reprochar. Lo que hice fue, me empecé a meter más en oración por aquella mujer, para que Dios la cambiara, amén. Porque se entendió, esto no es obra mía, esta es obra de Dios, como lo soy yo, amén. ¿Sí está claro esto? Entonces, así debería de ser, ¿verdad? Él no presentó todas sus aflicciones, que todas las tenemos, pero quiero que vean la mente de alguien que está madurando. Su pensamiento no fue, ahora sí, suple. Su pensamiento fue, ¿qué te ofrezco yo, Señor? ¿Sí? Eso es servicio. Entonces, esto ya lo hemos dicho, pero vamos a leerlo otra vez. Hebreos 12. Entonces, ¿por qué no se tiene ese corazón? Porque falta revelación. Entre más Dios se nos revele, más deseos de servir, pero ese tipo de servicio, lo demás es algo, pues, que todos deberíamos de tener esa actitud. Yo acomodo, yo limpio, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, es una actitud que deberíamos de tener más si aspiramos, ¿verdad?
porque sabemos que no lo estamos haciendo para las personas, ¿sí? Entonces cuando uno tiene una visión de servirle a Dios, hasta esas cosas las vemos, ¿sí? Porque uno empieza a decir, Señor, yo limpio los baños, ¿sí? Porque yo pensaba, ¿verdad?, en aquellos años, si yo hago esto, Señor, si soy fiel, trapeando, barriendo la iglesia, acomodando sillas, limpiando los baños, si yo soy fiel en esto, ¿sí?, voy a ser fiel en lo mucho. Un día, Señor, tú me vas a poner delante de un pueblo. Un día yo sé que tú me vas a llamar al ministerio, ¿sí? Y yo lo sé, pero si no soy capaz de ser fiel acomodando una silla, ¿sí?, no voy a ser capaz de ser fiel en un púlpito. Amén. Entonces, por eso digo, son cosas que se desarrollan cuando se aspira. Ya después entra lo que decía ahorita, la aspiración a un ministerio. Entonces, ¿cuál es la base principal de la aspiración a servir a Dios? Sí, eso dice aquí. Hebreos 12, versículo versículo 28, para no leer mucho. Hebreos 12, 28. Fíjese la razón principal de nuestro servicio a Dios. 12, 28. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, ¿cuál es la razón principal del servicio? ¿Sí? Es la gratitud, ¿sí? Por eso dice ahí, tengamos gratitud, y mediante ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más agradecida sea la persona, más va a ser su servicio, ¿sí? Cuando no se tiene un corazón agradecido, no se sabe servir. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que no está agradecida? Su servicio está condicionado, ¿sí? Su servicio está condicionado pues a su comodidad, a lo que pueda recibir, ¿sí?, humanamente. Entonces, ¿qué pasa o qué puede, cómo lo podemos decir? ¿Qué puede impedir que yo tenga un corazón agradecido? ¿Sí? Es la amargura, mi hermano. O lo que tanto he estado hablando, la queja. ¿Por qué será que estamos hablando mucho de eso? Pues porque Dios nos está hablando, o nos está corrigiendo algo, o nos lo quiere evitar, ¿sí? Entonces, cuando una persona es muy quejumbrosa, ¿sí? No sé si se usa esa palabra bien, no estoy diciendo una grosería, ¿verdad? Muy quejumbrosa, sí, que por todo se queja. Ese es un síntoma de amargura, ¿sí? Que nada le parece, que de nada está conforme. Eso está brotando una raíz de amargura y ya se está viendo el tallito, ¿sí?, o las hojitas, y se empieza a ver, entre otras cosas, con mucha queja. Y la queja, ¿sí?, lo que provoca o impide que uno pueda ser agradecido, porque la persona es agradecida cuando entiende que recibió algo. Por eso dice ahí, ¿sí? Así que recibiendo nosotros, tengamos gratitud, ¿sí? Cuando una persona no se da cuenta todo lo que ha recibido, no es agradecido, ¿sí? Una persona no puede darse cuenta de todo lo que recibió, ¿sí?, por la queja. Y eso está en un salmo, Salmo 103. Búsquenlo, por favor, o hay que nos lo pongan enfrente. Salmo 103. Desde el versículo 1. Ese salmo usted se lo sabe de memoria, pero para los que no lo sabemos, lo vamos a leer. Fíjese lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová. ¿Qué es bendecir? Pues es bien decir o hablar bien, ¿verdad? Sí, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Pues maldecir. Maldecir no es nada más decir groserías. Sí, maldecir es hablar mal de alguien o de algo. ¿Y eso qué es? Eso es queja, ¿sí? Entonces, cuando alguien se la vive quejándose, ¿sí?, está maldiciendo. Fíjese qué tremendo. Amén. Entonces, ese lenguaje de queja, ¿sí?, que es producto de un corazón que se está amargando, ¿sí?, lo que va a provocar es que yo no vea lo que he recibido. Y si no veo lo que he recibido, no soy agradecido. Y si no soy agradecido, no sirvo para el Señor, o no sirvo en el Señor, ¿sí? Entonces dice, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser
su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué estará diciendo eso? Pues porque se olvida, ¿sí? Porque una persona puede olvidar, y ahí viene más abajo los beneficios, y entre ellos está el perdón, la liberación, la sanidad o la restauración, ¿sí? Cuando una persona empieza a tener un lenguaje así, queja continua, su alma se empieza a olvidar, ¿sí? De lo que recibió, amén. Se olvida de que Dios lo perdonó, ¿sí? Se olvida de que Dios le está restaurando el alma, amén. Que con todas las cosas que nos puedan faltar, no estamos igual si realmente nos hemos arrepentido, ¿sí? Se olvida de que Dios lo sacó de su cautividad, de su opresión, de la cautividad que estaba con Satanás, ¿sí? Y eso se le borra, amén. Y en vez de recordar o tener en considerar todo lo que Dios ha hecho por él o por ella, ¿sí? Empieza la queja y empieza a maldecir. Y ese tipo de lenguaje, ¿sí? Nos lleva a la ingratitud. Y una persona que no es agradecida no puede servir a Dios. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, en resumen, ¿verdad? Una persona es agradecida porque está consciente de que algo recibió. Amén. La gratitud, sí, nos lleva a un servicio más correcto hacia Dios. Amén. Y la forma en la que se le debe servir a Dios, lo sigue diciendo Hebreos, con temor y reverencia. ¿Sí? A Dios no se le sirve como a cualquiera. Amén. Dios se le sirve con temor. Y ya lo he dicho, el temor a Dios tiene como dos líneas, ¿sí? Una es la reverencia, el respeto, el que todos conocemos, ¿verdad? El temor a Dios, pues el no ofenderlo, el tener reverencia, pero tiene otra. Y esa otra línea es terror. Por eso dice ahí, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esa otra línea es la que no siempre se escucha, ¿sí? Y esa es un Dios que no es un juego. Amén. El Señor Jesús se los dijo a los discípulos. El Señor les dijo a los discípulos, no le teman al hombre que puede matar el cuerpo, ¿sí? No tengan temor. Amén. Decía un predicador, ¿verdad? Mi papá me decía, porque él es un misionero, y el papá pues era otro igual de loco por el Señor, ¿verdad? Igual de misioneros que se tiran a matar. Así estaba el papá de este misionero, y este pues estaba peor, ¿sí? Se aventaba por el Señor. Y su papá dice, mi papá a mí me enseñó que él me decía, usted no le tenga temor a nadie, ¿sí? No le tenga miedo a los hombres, decía él, porque aunque esté grandote y fuertote más que usted, tiene un corazón igual que el suyo, ¿sí? Y que él le decía, pero tema a Dios, ¿sí? Porque ese sí, mata el cuerpo y puede mandar el alma al infierno. Y eso lo dicen los evangelios, ¿sí? Donde Jesús le dijo a los discípulos, no tengan temor de los hombres, amén. Teman a Dios, porque Él puede matar el cuerpo y enviar nuestra alma al infierno. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Ese no es nada, es un temor de reverencia, como lo conocemos. Es un temor de terror. Pero eso se lo está diciendo a los que están sirviendo. ¿Sí me explico? Por eso es, recibimos gratitud, servicio, así tienes que servir, con temor y reverencia. El ministerio no es un juego, hermanos. No lo es. Sí, el ministerio no son como el cotorreo, claro, ¿verdad? Es la mayor felicidad que una persona puede tener, servir a Dios. Imagínense ser salvos y todas ser llamados a servirle, ¿sí? Es un privilegio, pero ese privilegio siempre va a demandar, amén, porque no es un monito al que estamos sirviendo, ¿sí? No es el muñequito ahí, ¿sí? Con su veladorcita, ¿verdad? Este es el Dios verdadero, amén. Y si aquel demandaba o les demandaba su religión, imagínense este Dios que creó todo con solo hablarlo, ni siquiera metió las manos, nada más decía y pum, pasaba. Entonces imagínense la dimensión del Dios al que nos estamos acercando. Ese Dios se le tiene que tener terror, amén, y decir no, porque ese es un fuego consumido, este no es un juego, amén. Bueno, esto no se entiende si no se aspira a servir a Dios, amén.
Y no se aspira a servir a Dios si no se está agradecido. Y no se está agradecido si la persona no entiende lo que recibió, si ya se le olvidó. Amén. Entonces se fija la secuencia. Por eso, mi hermano, servir a Dios, ¿sí? Así se debe ser, con temor. Y si yo no lo tengo, lo puedo pedir. Señor, la mera verdad, no siento temor de Dios. Sí, y por eso me salen las palabrotas, por eso me salen mis reacciones, por eso me salen mis malas actitudes, sí, por eso me salen tanta cosa, ¿verdad?, equivocada, porque no. Entonces Dios va a decir, por eso usted ve todas las demandas o la mayoría de las veces que habla, bueno, Pablo lo dice un poquito más detallado, ¿verdad?, cuando habla acerca de cómo deben de ser los obispos, los diáconos, los servidores. Todo tiene que ver con carácter. Marido de una sola mujer, ¿sí? Y habla de apartarse de lo malo, ¿sí? Al obispo le exige más que al diácono, porque el obispo es el pastor, ¿sí? Y la demanda es mayor, ¿sí, mis hermanos? Entonces, ¿por qué no hay un deseo de servir, de aspirar a un servicio a Dios? Porque no se nos ha revelado lo suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Señor, revélate a mi vida. Esa es una característica de alguien que está creciendo, ¿sí? Tiene una necesidad de ofrecer, amén. Y por causa de eso se empieza a consagrar, ¿sí? Y el sentimiento, el deseo lo empieza a frenar, porque empieza a decir, no, yo quiero servir a Dios, ¿sí? Yo quiero servir a Dios, yo quiero que Él me vea, ¿sí? Que Él me vea que mi aspiración es genuina. Voy a cerrar la boca cuando la tengo que cerrar. Sí, voy a frenar mi impulso cuando lo tengo que frenar. Sí, voy a luchar contra este sentimiento que en mi criterio no es justo. Sí, pero voy a pelear contra él porque quiero servirle. Sí, y cuando Dios ve eso, Dios va a decir, si en lo poco es fiel, sí, en lo mucho lo va a hacer. Amén. Entonces Dios puede decir, se está fundamentando correctamente. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces hay que examinar nuestras vidas y aspirar a servir, ¿sí? Pero empezar a pelear a Dios, Señor, revélate más lo que me has dado, házmelo entender, ¿sí? Entonces hay que ver nuestro lenguaje, nuestra actitud hacia Dios, ¿sí? Si siempre es queja, si siempre es murmuración, si siempre es ese tipo de cosas, pues nuestra alma se está cegando, amén, se está cegando. No significa que uno no sienta. Pues claro que sí, mientras todos nosotros tengamos alma, pues vamos a sentir coraje, vamos a sentir tristeza, vamos a sentir un sentimiento de que esto no es justo, ¿por qué a mí? Sí, eso es normal, pero es donde entra la madurez. O te dejas llevar por eso, o le das la lucha, ¿sí? Pues el que es maduro no deja de sentir eso, o el que está creciendo, sigue sintiendo coraje, tristeza, frustración, pero lucha. Esto es la diferencia entre alguien espiritual y alguien carnal. No es que no sienta, es que uno lucha y el otro no, ¿sí? ¿Está claro, pues? Entonces, servicio, ¿sí? Esa es una característica, la aspiración a servir a Dios, ¿sí? Que viene en un corazón que está madurando. Número 2 no, ¿verdad? Número 6, ¿será? 6, ¿verdad? Fíjese el versículo 8, 6 por todo lo que hemos dicho en las otras predicaciones, porque ahorita sería el primero, pero ya es el sexto para los que no han estado viniendo, ¿sí? Sexto, este sería el versículo 8, ahí mismo en Génesis 18, y nos lo hablaron hace ratito. Dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado. Yo me imagino a Abraham bien emocionado. Se imagina, me está visitando Dios. Si no estoy loco, sí existe y ahí está. Véanlo todos para que vean que no estoy tan loco. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Fíjese lo que dice, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Sabe cuál es esta otra característica? Tiene comunión, ¿sí? Una persona que está creciendo en Dios o que está madurando, tener relación con Dios, ¿sí? Es prioridad. Amén. Entonces no puede, ¿sí? Dejar su relación con Dios, lo personal, etcétera, ¿verdad? A diferencia de una persona que a lo mejor
no está creciendo, ¿sí? Pues no considera ni la oración, ni la palabra, ¿sí? Ni él está en la iglesia, ni como se nos enseñaba la comunión entre el cuerpo de Cristo. No lo considera como prioridad, ¿sí? Pero aquel que está creciendo, eso es prioridad, ¿sí? Entonces, no puede ser una persona que bueno, vean a Jesús, para no irnos muy lejos, ¿verdad? La Biblia habla del Señor. El Señor, todo lo que hacía, y creo que nos lo mencionaba Connie hace rato, era lo que Él decía, era lo que oía del Padre. Lo que Él hacía era lo que veía hacer al Padre. ¿Cómo lo veía y cómo lo oía? Pues tenía comunión con Él, platicaba con Dios, ¿sí? Entonces, esa es la grandísima diferencia entre el verdadero evangelio y el humanista, ¿sí? El humanista tiene todo muy superficial, ¿sí? Y por eso no puede, solo demanda o da libertinaje, ¿sí? O concesiones al pecado, no conoce a Dios. Pero el ministro que ha estado con Dios y que ha caminado con Él, lo conoce. Y esa relación que tiene con Dios hace que presente a Dios. No sé cómo explicar, es como, no sé, ¿verdad? Yo conozco esta caja. Esta caja ha estado conmigo toda la vida, ¿sí? Por eso se las pueden mostrar y les puedo explicar lo que mide, cómo lo hicieron, todo, ¿sí? A diferencia de solo verlo por YouTube, ¿sí? De solo leerlo en un escrito, no tiene relación, ¿sí? No tiene comunión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Presentan a un Dios muy superficial, pero el que lo ha conocido y lo ha intimado, entonces puede decir, esto es lo que oí del Padre. Esto fue lo que vi hacer al Padre, ¿sí? Y entonces lo expresan. Ese es el verdadero evangelio. Por eso ahorita hay mucho evangelio, ¿sí? Que no presentan cómo es Dios, no teológicamente, porque eso cualquiera lo puede hacer. Caminar, mi hermano, un caminar, ¿sí? Y eso es muy diferente. Entonces, ¿quiénes son los que tienen esa pasión por tener o tienen por prioridad la comunión con Dios? Juan 12. ¿Sí me estoy explicando hasta ahorita? Bueno, Juan 12. Déjeme ver el versículo. No, pues ahí mismo, versículo 1. Fíjese lo que dice aquí. Juan 12, 1. Aquí vamos a ver quiénes tienen por prioridad la comunión con Dios, esa relacionarse con Él, vamos a decirlo así. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Betania, pues usted sabe qué significa, o debe saberlo, significa casa del necesitado, casa del pobre. ¿A dónde viene Jesús? Al necesitado, ¿sí? El que tiene el corazón duro, el que piensa que todo lo sabe, ¿sí? O el que sabe que no sabe, pero se resiste, eso es orgullo, ¿sí? Ese no es un necesitado. A ver, porque hay gente que podemos tener, pues yo sé que estoy mal, pero no quiero, ¿sí? Bueno, esa es una actitud de orgullo y ese no es un necesitado. Y grabes esto también. Dios es un Dios extremadamente humilde, ¿sí? Exageradamente humilde. Amén. Tan humilde que bajó de los cielos y se hizo hombre como nosotros, ¿sí? Dios se deleita, Dios disfruta estar con la gente humilde, ¿sí? Dios aborrece la arrogancia, mi hermano, ¿sí? Aborrece la prepotencia. Dios no tolera, ¿sí? Actitudes prepotentes u orgullosas. Eso es algo despreciable para Dios y lo dice la Biblia, ¿sí? Yo estoy con el contrito y humillado, ¿sí? Al humilde o al altivo, ¿sí? Caso contrario, lo miro de lejos. O sea, yo no quiero tener relación con esa gente. Amén. Por eso le digo, hay gente que es orgullosa y conscientemente, y hay otros que se endurecen sabiendo que están mal, y eso es orgullo. Entonces, Dios o Jesús no fue, ¿sí? No fue con los fariseos, Él vino a un lugar llamado Betania, casa del necesitado. ¿Quiénes tienen comunión con Él? ¿Quiénes tienen por prioridad tener comunión con Jesús? Los que saben que son necesitados, ¿sí? Por eso decía el pastor Matías hace muchos años, la oración es dependencia de Dios. Entonces, cuando una persona no tiene relación con Jesús o comunión con Él, lo que está diciendo es, no te necesito. Pero cuando alguien tiene por prioridad
¿sí? Estar con Él. Entonces ese es un Betania, es una casa muy necesitada. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿quiénes son los que comen a la mesa con Él? Los que se sienten necesitados, ¿sí? No solo los que se saben, ¿verdad? Porque a veces así evangelizamos, ¿no? Todos necesitamos de Dios y la gente lo sabe, muchos, ¿verdad? Pero no es saberlo nada más, ¿sí? Es mostrarlo, es una convicción aquí, ¿verdad? Por eso le digo, hay gente que sabe que está necesitado, pero no se dobla, ¿sí? Eso se llama orgullo. Entonces, pues, esta es una característica de alguien que tiene comunión con Él, muy necesitado de Dios. Amén. Y número 2, por decirlo de esa manera, se vino a Betania. ¿A quiénes Dios visita? A los necesitados, ¿sí? Los que reconocen su condición, los que se humillan delante de Dios porque saben que necesitan ayuda, ¿sí? No los que aparentan, ¿sí? Los que saben que tienen necesidad y se lo demuestran en lo secreto, ¿sí? Se lo muestran en lo oculto con Dios, ¿sí? Que tienen una relación con Él porque se sienten muy necesitados. Y yo les recomiendo que se doblegue solo, ¿sí? Porque si no, Dios lo va a doblegar. ¿Y sabe por qué lo va a doblegar? Porque alguien está orando por usted, ¿sí? Usted lo puede ver en un Nabucodonosor, ¿sí? Esta es mi Babilonia, la que yo edifiqué. Ah, tú la edificaste. Pues vamos a ver si la levantas tú. Y en cosa de nada lo redujo a una bestia, ¿sí? Y no lo levantó hasta que él dijo, ¿sí? Que alzó sus ojos al cielo y entendió que todo venía de allá. Mientras no lo reconocía, ahí lo tenía, ¿sí? ¿Por qué será? ¿Por qué pasaría eso? Puedo pensar, porque no lo dice la Biblia, que allá en el reino estaba un Daniel, ¿sí? Señor, ten misericordia de este perverso, ¿sí? Duro, orgulloso, ¿sí? Como lo hizo una Abigail. Ten misericordia, David, es que este es perverso, o sea, está duro, es una piedra. Y Dios le tuvo misericordia y el rey también. Pero a lo que voy es que si Dios, o si estamos orando, o si alguien está orando por nosotros y tenemos esa actitud, Dios nos va a quebrar. Y eso es compasión de Dios. Amén. Por eso lo ideal es, ya lo entendí, aquí estoy. Es más, no lo entiendo, pero sé que algo traigo. Señor, me humillo delante de ti. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, una persona que no se siente necesitada de Dios menosprecia la comunión con Él, ¿sí? Lees nada, ¿sí? Hoy no oré, ni siquiera le pasa por su mente, ¿sí? O la clásica, ¿verdad? No voy a la iglesia, pero aquí oro. Es lo mismo. Lo que le estamos diciendo a Dios, no te necesito. Porque una cosa es lo que Dios dice allá, si es que lo buscamos en lo secreto, y otra cosa es la que dice aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque así trazó Dios las cosas, ¿sí? Si fuera suficiente estar allá, no existiría la iglesia, ¿sí? Cada quien en su mundo, amén. Pero Dios así instituyó las cosas, son diseños de Dios. Bueno, entonces cuando uno menosprecia su mesa, aquí hay una mesa y nos están sirviendo. Y no está sirviendo nada más los pastores, nos está sirviendo el Espíritu Santo, sí, nos está pasando la charola de pan, no para pedir, sí, sino órale, coman, sí, esto viene de arriba, amén, está calientito, lo acaban de sacar del lugar santísimo, agárralo y cómetelo porque esto te va a nutrir. El que está necesitado, híjole, está amargosón este pan, sí, como que amarga poquito, le echaron mucho orégano, sí. Le echaron mucha especie a este pan. Está medio amargoso, pero está calientito, esponjosito. Ya le dio hambre, ¿verdad? Sí, iba a decir, de aquí soy, ni hablar. Y le empieza a entrar y como que amarga un poco, pero después es dulce. O no sé si es al revés. Sí, bueno, necesitado de Dios. Número 2, dice ahí versículo 1. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado. Y le hicieron ahí una cena, versículo 2. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, sentarse a la mesa es tener comunión. Sí, por eso le digo, ahorita estamos sentados a la mesa. Cada vez que oramos en nuestro lugar secreto, hay una mesa donde estamos entrándole, sí, con el Señor, como estaba Abraham, sí. Pero ¿quiénes se sientan a la mesa con él? Los necesitados, sí.
Dios ama al humilde, mi hermano, se le acerca, ¿sí? Por eso yo no me explico, la arrogancia en los púlpitos no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué tanta soberbia? ¿Por qué tanta prepotencia? ¿Sabe por qué? Porque no lo conocen, ¿sí? El que lo conoce se da cuenta que Dios es humilde, Dios huele a oveja, ¿sí? Dios danza con su iglesia, ¿sí? Porque ese es su corazón. Entonces, por eso Dios no tolera la soberbia, ¿sí? Disfrazada de humildad o apariencia de piedad. No, Dios es sencillo, Dios es humilde, ¿sí? Dios creó todo, todo está bajo sus pies. Entonces, imagínense un Dios así de grande y rebajarse, por decirlo así, a venir y atender a gente tan imperfecta como nosotros. ¿Será humildad o no será humildad? ¿Sí? Dios así bajo, por eso se deleitaba con David. David era bien tremendo, usted lo sabe, ¿verdad? Pero Dios disfrutaba estar con él, porque cualquier cosa que le decía, se humillaba y decía, ay Señor, perdóname, ya la regué otra vez, ¿verdad? Y enderezaba, ¿sí? Y él era feliz porque estaba con su Dios. Por eso lo he dicho en otras ocasiones, ningún tabernáculo, ¿sí? Ni el que hizo Moisés, ni el que hizo Salomón, ¿sí? Ni los que vinieron después, en los tiempos de Zorobabel, ¿sí? Ninguno, Dios lo puso como algo que él deseaba. Solo el de David. Y lo dicen los profetas, se levantará el tabernáculo caído de David. ¿Por qué no dice el de Salomón? ¿Por qué no dice el de Moisés? Porque ese era el que lo apasionaba a Dios. Entonces, ¿por qué lo apasionaba? Porque lo levantó un hombre que amaba a Dios, sí, que deseaba a Dios, que nadie le mandó. Haz un tabernáculo, David, como a Moisés, como a Salomón, como en los tiempos de Esdras, ¿sí? Él dijo, yo lo quiero hacer, porque yo quiero su presencia aquí, ¿sí? Y él dijo, vamos a poner órdenes sacerdotales que 24 horas estén adorando a Dios, ¿sí? Y él no crea que él estaba allá en el trono nada más viéndolos. Él iba y se metía, ¿sí? Y dice un salmo que el salmista, entre otras palabras, ¿verdad? Profetizaban a la voz del príncipe. Se entraba David y estaban acá todos los címbalos, las guitarras, las arpas, las baterías, los panderos, y le decía, profetiza, y ¡pum! Empezaba a profetizar. Sí, porque así es la alabanza. La alabanza tiene que ser profética. Amén. Entonces no era un rey lejano. Sí, ese rey se tiraba al suelo. Amén. Entonces Dios decía, yo quiero un tabernáculo como este. Sí, ¿cuándo volverá a levantarse otro como ese? Donde las cosas no sean ni por imposición, sí, no sean por religión, no sean por ritualismo. Ya cumplí, ahora dame. Sí, no, si no es, Señor, yo quiero tu presencia, voy a levantar un tabernáculo. Se le prendió el foco, que fue Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Dios desea ese tabernáculo y lo va a levantar, ¿sí? Lo levantó en Jesús, que eso dice el Evangelio de Juan, fijó entre nosotros tabernáculo, dicen otras versiones. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que se acercan pues? Los necesitados, ¿sí? Y dos, los que han resucitado. Amén. Hay gente que sigue muerta en sus delitos y pecados. Está sentado, no aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por fe o qué? Sentado en una iglesia, vamos, ¿sí? Pero sigue muerto. Amén. Y es una muerte espiritual, ¿sí? Muerto en sus delitos y pecados. Este no. Este dice Lázaro, el que estaba muerto, pero había resucitado. Entonces este era pecador, ¿sí? En este contexto que lo estoy diciendo, pero lo resucitó el Señor, resucitó o le dio la vida otra vez o lo hizo nacer de nuevo, ¿sí? Cuando una persona no está realmente arrepentida, no tiene por prioridad la comunión con Dios, ¿sí? Cuando una persona realmente nació de nuevo, esa es una evidencia, quiere estar con Jesús. ¿Se acuerdan del Gadareno? 2000 demonios metidos. ¿Cuántos Dios le sacó a usted? Sí, ya perdió la cuenta, dice, ¿verdad? Sí, no, pues ya perdí la cuenta, sabrá Dios, yo creo que ya pasé los 2000. Sí, y ese Gadareno dijo, Señor, déjame estar contigo. Y el Señor le dice, no, mejor ábreme camino aquí. Sí, ve a tu casa de los tuyos y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Y abrió la puerta para que el evangelio entrara a Decápolis. Sí, pero bueno, ese hombre entendió o quería estar con él, porque esa era una evidencia de que estaba libre. Amén.
¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿quiénes quieren sentarse a comer con Dios o tener comunión? Los necesitados, ¿sí? Los que han resucitado. Los que siguen jugando al cristiano o al evangelio, esos siguen muertos y están atesorando más mal, ¿sí? Porque el que oye y no hace está acumulando más pecado. La persona que se arrepiente de todo corazón y dice: Señor, perdóname, siempre va a ser evidente el fruto de arrepentimiento. O sea, esto no son palabras, mi hermano, ¿sí? Cuando una persona realmente se arrepiente, lo demuestra, y no para que lo vean los pastores, se lo demuestra a Dios. Es como una reacción natural, ¿sí? Estoy arrepentido, ya no lo quiero hacer, y te metes con Dios. Amén. Entonces, cuando alguien sigue muerto, pero con religión, nunca va a cambiar, ¿sí? Solo viene a aplacar conciencia o a sentirse no tan mal. Amén. Pero cuando alguien se arrepiente, y Señor, qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que escucha el evangelio por años y no le cae, mi hermano. Y de pronto, por la misericordia de Dios, ¡pum!, le cae un destello de luz. ¿Y sabe qué es lo que dicen normalmente? Tanto tiempo perdido, ¿sí? ¿Por qué le di tantas largas? Amén. Y le cae la luz y dice: ¿desde cuándo me había entregado? Amén. Entonces, pues que no nos vaya a pasar eso, después de decir un día: cuánto tiempo perdido, tanto que me decían, y vamos a la iglesia, y ándale, vamos a la iglesia, y tanto que me decían, y que las reuniones de jóvenes, y ándale, ve a la reunión de jóvenes. Amén. Dicen que estuvo muy buena, se la perdieron si no vinieron los jóvenes. Jóvenes por fe, sí, venimos los jóvenes por fe. Bueno, vamos allá a Génesis, donde estamos. Ya terminé. Bueno, ha terminado, usted sabe que así es uno de hablador. Bueno, versículo 8, pues, ¿de qué está hablando esa característica? Comunión con Dios. Entonces ya vimos dos, ¿verdad? Otras dos: servicio, comunión con Dios. Amén. Nos faltan más, pero vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a dejarle hasta aquí. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y después vemos las que siguen. Vamos a pedirle a Dios, vamos a humillarnos ante Dios, ¿sí? Ya si alguien se quiere postrar o puede, lo puede hacer. Si no, doblegue su corazón, ¿sí? Y doblegar el corazón no nada más decir me humillo, sino decir: Señor, esto no te lo he entregado, perdóname, y hay que hacerlo. Y vamos a orar así delante de Dios. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos muchas gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Señor, nosotros queremos crecer y queremos, Señor, presentar batalla, porque deseamos con todo el corazón servirte, Señor. Bendito Dios, yo te pido, Señor, como muchas veces oró el pastor Matías, y él decía: Señor, aunque me des una iglesia pequeña, Señor, pero que todos aspiren al ministerio. Yo te pido, Señor, que todo este pueblo aspire al ministerio, Señor, que aspire a servirte, Señor. Yo sé que es tu carga, Señor, pero me duele en el corazón ver tanta tibieza, no aquí, sino hablando a nivel global, Señor. Tanta apatía, hombres tan flojos en las cosas de Dios, Señor. Por eso te ruego que levantes una nueva generación. Yo sé que para eso, como decía Pablo, para esto fui constituido apóstol, predicador y maestro, decía el apóstol Pablo. Y después, inmediatamente después dice: quiero que los hombres oren así. Lo que está diciendo Pablo es: para esto Dios me dio el ministerio, para levantar una nueva generación, hombres que oren a Dios en todo lugar, que oren a Dios con manos limpias, Señor, bendito Dios, que se aparten de cualquier contienda o ira. Mujeres, Señor, que con sus conductas ganen a sus maridos, Padre. Jóvenes, Señor, hijos que sean el resultado de madres, Señor, que están engendrando vida con sus palabras, Señor. Yo ruego, mi Dios, que eso levantes de esta iglesia, Señor.
Te lo suplico, Padre. Levanta hombres así, que oren en todo lugar. Hombres que levanten manos limpias delante de tu presencia. Hombres, mi Dios, que luchen contra la ira y la contienda, que sean varones realmente. Mujeres, bendito Dios, que son enseñadas por sus esposos, Padre, que tienen una actitud sumisa u obediente, por hombres que realmente saben enseñarles, que no solo ven sus errores, Señor, sino que les enseñan. Mujeres que pueden ver en sus esposos la imagen de un Dios íntegro, Señor. Hombres, bendito Dios, que provocan que sus mujeres sanen de su amargura, de su frustración, como lo hizo Elcana, Señor. Bendito Dios, que una vez terminado de hablar con Elcana, Ana, en su amargura, tu palabra dice que comió y después se fue al templo. Eso es lo que debe hacer un varón, Señor. Provocar que su mujer se sane y se meta más con Dios. Yo ruego que levantes hombres así. Y yo sé que el costo es fuerte, pero si no, no tendría sentido el ministerio. Que levantes mujeres así, Señor. Mujeres que su vida, su conducta adorna la doctrina. Que su conducta hace que se ganen a sus familias, Señor. Mujeres, bendito Dios, que engendran con sus palabras, como el libro de Proverbios, Señor. Bendito Dios, donde puede decirse escritura, o dicen algunas versiones, Señor, en la respuesta a mis oraciones, hablándole una madre a su hijo: hijo de mis oraciones, respuesta a mis oraciones, respuesta de mis palabras proféticas, dicen otras versiones. Mujeres que engendran con la oración, que engendran con las palabras, Señor. Bendito Dios, y que se mantienen en fe, en pureza, Padre. Levanta una nueva generación. Ese es mi ruego, Señor. Jóvenes que se apasionen, Señor, por las veladas. Jóvenes que sueñen, Señor, que se sueñen predicando en un púlpito. Jóvenes, bendito Dios, que se sueñen llevando el evangelio a pueblos, a ciudades, Señor. Un día tú harás algo. Un día tú harás algo, Señor. Esto no va a quedar así para siempre. Un día vas a levantar tu iglesia por ti mismo, Señor, y vas a ser una juventud hermosa, entregada al evangelio. Jóvenes pastores, jóvenes profetas, jóvenes misioneros, jóvenes apóstoles, Padre. Un día harás algo tan extraordinario que vamos a ver hombres, Señor, tan consagrados a Dios, que por su consagración forzan que sus mujeres se consagren. Hombres, bendito Dios, que dejen de ser machistas, que dejen de ser orgullosos, Padre, que dejen de ser duros. Que sus vidas, Señor, les demuestre a sus hijos: así se trata a una mujer, así se le habla a la esposa, Señor. Hombres, bendito Dios, que son testimonio a toda la gente a su alrededor, que dejan de ver el cristiano común, el hombre común en la iglesia, muy santo entre los hermanos, pésimo en su casa. Levanta una nueva generación, Señor. Tú mereces una nueva generación. Dios merece una nueva generación. Dios merece hombres íntegros. Dios merece jóvenes consagrados y que amen el ministerio. Dios merece niños profetas. Dios merece mujeres que son ejemplo para las inconversas y que sus conductas adornan la doctrina que predicamos aquí. Dios merece una nueva generación. Perdónanos, Dios, a nosotros los pastores, porque no te hemos dado esa generación. Perdónanos a los padres de familia, porque no te hemos dado esa generación. Vivimos tan conforme a este mundo, Señor. Perdónanos al pastorado por nuestra tibieza, nuestra mediocridad, nuestro orgullo. Perdónanos a nosotros los padres de familia, que nos la pasamos peleando y no nos damos cuenta el daño que estamos provocando en todo lo que está a nuestro alrededor. Perdona nuestro egoísmo como varones, perdónanos.
Porque lo que vemos en nuestros hijos no es otra cosa sino el resultado de nuestra pésima conducta y nuestra falta de oración. Pero nos volvemos a ti. Como dice la Escritura, haz volver la cautividad de Sión, Señor. Danos volver. Y levanta una nueva generación, Señor. Una nueva generación de hombres, Padre, que puedan decir con sus vidas: este es el Dios que adoramos. No con cantos nada más, Señor. Que puedan decir, Señor, con sus vidas, que la gente afuera desee ser como ellos, Padre. No hombres corruptos, Señor. No hombres, bendito Dios, faltos de integridad. Hombres machistas, narcisistas. Guárdanos, Padre. No mujeres, bendito Dios, narcisistas también, sino mujeres, bendito Dios, adornadas por las palabras de su esposo, adornadas por la enseñanza de sus esposos, Señor, y que dan a luz hijos hermosos, Padre, Señor, que en algún momento el Señor se les va a revelar, Señor, porque esto no es, Padre Celestial, como dicen muchas veces, Dios no tiene nietos, solo hijos. En algún momento Dios se les va a manifestar, porque Dios es fiel. Te lo suplico, mi Dios. Levanta una nueva generación. Y los que servimos a Dios o aspiramos a servirte, danos el entendimiento que tú no eres un juego, que no eres un ídolo, no eres un muñeco como los que tiene el mundo. Tú no eres, Señor, un mono de esos. Tú eres un gran Dios. Tú eres un gran Dios, sentado en el círculo de la tierra, que todo lo tiene sometido bajo sus pies. Tú eres un gran Dios, que tus solas palabras se están creando continuamente. Eres un gran Dios, que venciste a la muerte, venciste a Satanás, venciste al mundo, venciste al pecado. Tú eres el gran Dios soberano, Jehová de los ejércitos. No eres un monito, no eres una religioncita. Eres el eterno y sabio Dios. Que esa conciencia o ese entendimiento esté en el corazón de aquellos que te quieren servir y digan: Señor, ese Dios es íntegro. Yo no puedo ser menos. Ten misericordia, Señor, y levanta una nueva generación, Señor, de gente madura, Señor, de gente, Señor, que está renunciando a sus quejas, que se está dando cuenta que está perdiendo el tiempo con tanta queja, Señor, y que alza sus ojos a lo eterno, a los cielos, y dice: Señor, bendito Dios, cuánto tiempo perdido, cuántas oraciones, Señor, que solo fueron pérdida de tiempo. Pero hoy vengo delante de ti, Señor. ¿En qué puedo servirte yo? Porque para eso me estás visitando, para que yo te atienda, Señor, para que yo te sirva, como lo hizo Abraham, Señor. No pidió nada, no aprovechó el momento para sacar su lista de peticiones. Solo se postró y dijo: para esto has venido, déjame servirte, esta es mi petición. Déjame lavo tus pies, déjame te hago de comer, deja atiendo a los que vienen contigo. Y el Todopoderoso dijo: haz lo que has dicho, todo. Y yo sé que Dios lo veía emocionado. ¿Cuánto necesitas gente así, Señor? Cuántas tremendas oraciones, Señor, dan vuelta en tu trono, de solo quejas, problemas, peticiones, Señor. Cuántas oraciones, o qué pocas oraciones han de ser las que llegan a tu corazón y que puedes decir: haz todo lo que has dicho, Señor. Oraciones que tienen respuesta. Hoy alzamos nuestra alma a ti. Quiero crecer, Señor. No me quiero quedar niño, yo quiero madurar. Y yo sé que tengo que pelear y lo quiero hacer, porque yo aspiro a servirte. No encuentro otra manera de mostrarte agradecimiento sino solo sirviéndote. Y yo te quiero servir. Yo sé que esto no se paga con dinero, Señor, bendito Dios, pero con la vida sí.
Y Abraham estaba tan entendido de eso que dijo: lo que me resta de vida es tuyo. Y Abraham dijo más: mi casa, mis hijos también son tus siervos. Por eso les enseñaré que guarden justicia y juicio, porque mi vida no es suficiente, se necesita mi linaje. En el nombre de Jesús, dígale a Dios, o exprésele su amor a Dios, mi hermano. Véalo en esa cruz. Todos sus pecados los clavó ahí. Y el Señor, tú eres mi roca, mi castillo, mi salvador. Tú le diste razón de ser a mi existencia. Yo solo pensaba en suicidio y en muerte. Yo ya no sentía esperanza de vida. Yo ya no quería vivir. Pero tú me atrajiste a ti, Señor. Y cuando me atrajiste a ti, Señor, le diste razón a mi existencia. Y a partir de ese día empecé a soñar y a decir: yo quiero servirle. Tú le has dado razón, motivo a nuestra vida. Eres el eje de nuestra vida, Señor. Bendito Dios. Por eso, Padre, todo lo que vivimos, Señor, gira en torno a ti. Yo quiero ser un buen esposo porque te amo a ti. Yo porque quiero agradarte. Quiero ser un buen padre para mis hijos porque quiero agradarte a ti. Quiero ser un buen ministro porque quiero agradarte a ti. Quiero ser un ciudadano correcto ante este mundo porque quiero agradarte a ti. Quiero dar testimonio en mi trabajo porque quiero agradarte a ti. Tú eres el eje que mueve mi vida, Señor. Tú le diste sueño a mi alma. Tú le diste nuevas aspiraciones a mi vida. Por eso yo te amo a ti, Señor. Y mi corazón te pertenece. Y yo quiero ser tu siervo. Tu siervo para siempre, Señor. Y entregarte, prepararte una nueva generación en mis hijos, Señor. Hijos más consagrados, más temerosos de Dios. Hijos que te honren y que puedan decir: Él es un gran Dios que fue leal con mis padres. En el nombre de Jesús, Señor. Te bendigo, mi hermano, y bendigo tu simiente. Y declaro que Dios en su paciencia nos muestra nuestro error. Que Dios nos hace una Betania, una casa muy necesitada de Él. Y que lo manifestamos sentándonos a su mesa y diciendo: Señor, yo quiero comer contigo. Tú eres mi Dios. Tú eres mi primer amor. Tú eres mi primer amor. Tú eres mi primer amor, Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi galardón, mi redentor, mi alto refugio, mi libertador, mi roca, mi fuerza, mi motivación, mi inspiración. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Tú eres mi hermano mayor. Tú eres mi maestro, mi buen pastor hermoso, que dio la vida por su oveja. Eres Dios. Eres un gran rey, todopoderoso, altísimo. Y como iglesia nos humillamos ante ti y te decimos: no quiero jugar al cristianismo, no quiero jugar a la religión, quiero amarte, Señor, como te amaron esos héroes de la fe, que pudieron decir: yo quiero una patria más sublime, yo quiero una vida más grande, yo quiero servirle. Y como le quiero servir, no quiero pecar. Quiero apartarme de lo malo, quiero consagrarme a Él. Yo sé que esto se batalla, que hay una lucha, pero la quiero dar porque yo lo amo. Guárdame, Dios, de maldecir a mis hijos. Perdóname por maldecir a mi esposa, Señor, y hazme crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro los cielos abiertos por la hermosa sangre de Jesús. Bendito Dios, y que en tu piedad ves que hemos recibido tu palabra, Señor, y que tenemos un corazón moldeable, Señor, por encima de nuestra supuesta justicia, que no nos hemos dado cuenta que no es más que inmundicia, es despreciable.
Todos nuestros argumentos humanos para defendernos y contradecir tu palabra no es más que inmundicia. No lo entendemos, Padre. Por eso, Señor, argumentamos contra Dios, argumentamos contra el consejo, argumentamos contra la palabra. Porque, Señor, no nos damos cuenta que solo es inmundicia, que lo que estamos presentando a nuestra defensa no es más que inmundicia, es despreciable. Pero cuando te decimos, Señor, perdóname, no lo había entendido, Señor, perdóname. Cuando te decimos, Señor, perdóname, no puedo, pero aquí estoy, ayúdame. Dios tiene misericordia, porque es lo único que espera Dios, que uno se humille y le crea, Señor. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a cada hombre en esta iglesia, yo lo bendigo. Seas un sacerdote verdadero que representes a Dios en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada mujer que está en este lugar. Sea tu vida algo que embellezca lo que hablas de Dios. Tu conducta pueda exigirle a tus hijos que se consagren, que amen a Dios. Yo los bendigo, bendigo a las mujeres, Señor, a los jóvenes, Padre, y declaro en el nombre de Jesús, Señor, que su juventud la consagran a Dios y pueden decir, Señor, mi vida es tuya. Tómame como tomaste un Josías a los 8 años. Tómame como tomaste un David a los entre 15 y 16 años. Tómame, Dios, como tomaste a los apóstoles, como tomaste un Timoteo, un verdadero hijo, un sucesor digno. Tómame, Señor. Yo no quiero buscar en el mundo lo que solo voy a encontrar en ti. Propósito, identidad, sueños en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, mi Dios. Hoy subimos a este altar, Señor, y nos ofrecemos en sacrificio. Yo bendigo a esta iglesia, Señor. Glorifícate como te lo pedíamos en la alabanza. Señor, te lo suplico. Glorifícate en tu pueblo, Señor. Glorifícate en tu pueblo. Que este pueblo te podamos conocer. Ten misericordia, muéstrate a nuestras vidas, muéstrate a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia y engrandece tu nombre. Perdónanos, Señor, si nuestra boca ha hablado de más. Perdónanos, Dios bendito, si nos hemos desenfocado. No nacimos para ser jueces, nacimos para ser adoradores. El único juez que juzga con justo juicio es Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendigo, mi hermano. Y yo declaro que la unción de Dios corre como río, que te consagra al que quiera, que abre el entendimiento del que anhele más de Dios. Declaro que el río de Dios, por su palabra, nos limpia, nos lava la conciencia de obras muertas en el nombre de Jesús. Y que Dios nos imparte fe, amor, dominio propio, espíritu de sabiduría y de revelación, para la gloria y la honra de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Den un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Sí, gloria a Dios.